Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. El día de hoy, pues vamos a mostrarle nuestra presentación de abreviaturas comerciales internacionales, conformado por Reyes Evelyn, Ríos Aníbal, Espinosa Santiago Mariana y su servidora Hernández Riojas Alejandra Alaya. Vamos a hablar acerca de la CCI, la ICC México Incoterms y los Incoterms. Comenzando por el Centro de Comercio Internacional, por sus siglas CCI. Esta es una organización de cooperación técnica que tiene por mandato ayudar a las empresas de los países en desarrollo y de las economías en transición en la creación de capacidades con el fin de mejorar su capacidad comercial y contribuir a su desarrollo personal. Como bien el nombre lo dice, este es internacional, o sea, esto es mundial, no se enfoca en ayudar a las empresas solamente de una sola región, sino esto, como reiterando lo que dije antes, es mundial, o sea, está pues en todo el mundo. ¿Para qué sirve? Su misión y función consiste en promover el comercio y la inversión transfronterizos, así como defender la importancia social del tejido empresarial que integran sus miembros, que son 6 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales de más de 130 países. Luego tenemos The International Chamber of Commerce, o sea, la ICC, que pues en este caso pues es de México, es una organización de afiliación voluntaria destinado a vincular al empresariado mexicano con la comunidad internacional representada en la ICC. ¿Para qué sirve? Su misión es promover el cabal establecimiento de una economía global de mercado con responsabilidad social, ética y ecológica y auspiciar una mayor certidumbre para las operaciones empresariales internacionales con la firme convicción de que el intercambio comercial promueve la prosperidad y la paz entre las naciones y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Los Incoterms, que son un acrónimo del inglés International Commerce Terms, son unos términos establecidos por la Cámara Internacional del Comercio que se utilizan en el comercio internacional para poder definir las obligaciones y responsabilidades asumidas de un comprador, un exportador y de un vendedor o importador. Esto se generó debido a que en una negociación internacional pueden llegar a generarse malentendidos debido a diferentes interpretaciones comerciales que tiene cada país exportador o cada país importador. Es por eso que los Incoterms nacen con este objetivo de evitar confusiones y tener una regla a nivel internacional. O sea, hace que todos puedan entenderse y regirse por un mismo idioma, por decirlo de alguna forma. Debido a que los Incoterms se actualizan cada 10 años, las últimas versiones son las de 2010 y 2020. La razón de ser de los Incoterms es, como ya mencioné anteriormente, definir las obligaciones y responsabilidades de los exportadores e importadores o de los vendedores e importadores. Los Incoterms de 2010 establecen 11 términos de compraventa internacional, los cuales se agrupan en 4 categorías, que son el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Dentro del grupo E podemos encontrar el Incoterm EXW, que es Ex-Works o Franco Fábrica, domicilio vendedor. Esto significa que el comprador es quien asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte, desde la salida de las instalaciones del vendedor hasta que llega a su destino final. En el grupo F tenemos tres siglas. Tenemos 3 grupos que son el FCA, el FAS y el FOB. FCA es Free Carrier o Franco Transportista, punto de entrega convenio. FAS es Free Alongside Ship, que es Franco al costado del buque, puerto de embarque convenio. Y FOB, que es Free on Board, que es Franco a bordo, puerto de salida. En el grupo F, el vendedor es el responsable de preparar la mercancía y llevarla hasta el medio de transporte que haya dictaminado el comprador, mientras que el comprador asume todos los costes, incluyendo el transporte internacional hasta el destino final. En el grupo C, el vendedor
va a ser quien corre con todos los gastos generados desde que se descargan las mercancías en el país de llegada después de haber realizado el transporte internacional. El comprador, en este caso, se ocupará de las operaciones y costes a partir de la descarga de las mercancías en el punto de llegada. Las siglas que tenemos son CPT, que es Carriage Paid To, transporte pagado hasta el lugar acordado de destino. CFR, Cost and Freight, que es el coste y flete desde el puerto de llegada. CIP, que es Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta el lugar acordado de destino. Y CIF, que es Cost Insurance and Freight, coste, seguro y flete al puerto de llegada o el lugar de llegada. Ahora, tal vez nos dimos cuenta de que en los grupos F y C se mencionan puertos de embarque. Estos es ya que los Incoterms pueden ser para cualquier tipo de transporte. También se les conoce como multimodales o polivalentes y son los de las 4 categorías. Pero hay términos o Incoterms que son exclusivos para el transporte marítimo y en vías navegables, ya sea en el mar o dentro de tierra, por decirlo de alguna forma, que son los de los grupos F y los grupos C. Ahora, en el grupo D, el vendedor será quien corre con todos los riesgos y gastos hasta que la mercancía llegue al país de destino, incluyendo costes en la terminal, ya sea el puerto, aeropuerto, ferrocarril, etcétera, en donde se va a descargar. Los términos que tenemos son DAT, que es Deliver at Terminal, entregado en terminal de llegada. DAP, Deliver at Place, entregado en el lugar acordado destino. Y DDP, que es Delivered Duty Paid, entregado al lugar acordado, derechos pagados, lugar, convenio, destino. Ahora, para los Incoterms de 2020 hubieron algunos cambios. Los principales cambios de Incoterms de 2020 con respecto a los del 2010 fueron que se sustituyó el Incoterm DAT, que era el Delivered at Terminal. Este desapareció y fue cambiado por DPU, que es Delivered at Place Unloaded. Esto fue simplemente un cambio de nombre, porque las obligaciones y responsabilidades de tanto el exportador como el importador siguen siendo las mismas. Pero este cambio de nombre permite que la entrega se pacte en cualquier lugar y no necesariamente en una terminal, aunque también se puede como usar de esta forma. Se establecieron nuevas condiciones en la contratación de seguros para los Incoterm CIF y CIP, que pues, para recordar, el CIP era el Carriage and Insurance Paid To, que es transporte y seguro pagados hasta el lugar acordado, y luego el otro que era Cost Insurance and Freight, que es el coste, seguro y flete. También para el transporte marítimo, bajo el Incoterm de FCA, que el de FCA era Free Carrier, el comprador podrá pedir que la naviera o su agente emita el Bill of Lading o el conocimiento de embarque con la anotación on board para el vendedor. Se pueden tener acceso a los Incoterms en una plataforma de e-commerce de la ICC que se llama ICC Knowledge to Go en formatos digital e impreso. A continuación está una tabla que es una explicación un poco más visual de estos Incoterms y de cómo afecta a los exportadores, importadores, compradores, vendedores, el tipo de transporte que utilizan y pues sus responsabilidades de cada uno dependiendo del grupo al que pertenezca el Incoterm. Hola, en este apartado te voy a mencionar algunos ejemplos de Incoterms y te diré cuáles son las principales diferencias entre los Incoterms del año 2010 y del año 2020. Aunque los cambios que han sufrido en estos años no han sido muchos, sí hubo algunos cambios pequeñitos pero que son muy importantes. Estos cambios se dieron por la necesidad de ser más específicos con su significado. Algunos ejemplos de Incoterms de 2010 son, por ejemplo, las abreviaturas EXW, que significan Ex-Works o en español Franco Fábrica o Domicilio Vendedor. De ahí tenemos las siglas FCA, que significa Free Carrier o Franco Transportista, es un punto de entrega convenido. De ahí tenemos FAS, Free Alongside Ship, Franco al costado del buque o puerto de embarque convenido.
Por último, tenemos FOB, que es Free on Board, o franco a bordo o puerto de salida. Si hacemos una comparación entre los Incoterms del 2020 y del 2010, encontramos que estos son casi los mismos, pero estos incluyen o modificaron términos anteriores, como lo es el caso de la nueva nomenclatura de DAT, Delivery at Terminal, que pasó a ser DPU, Delivery at Place Unloaded. Incluye mejoras relacionadas con la seguridad dentro de las obligaciones y los costes de transporte. Además, esclarece que la entrega puede ser con descarga en cualquier lugar y no solo en una terminal. Asimismo, los 5 terms de 2020 dejan más en claro la necesidad de garantías o costos extras para que estén del lado del vendedor y no del comprador, cerrando problemas ocasionados en el pasado por estas diferencias que tenían que ser acordadas antes. También, los 5 terms 2020 alinean diferentes niveles de cobertura de seguro en Cost Insurance and Freight, CIF, y Carriage and Insurance Pay to, SIP. El Incoterms FCA ahora ofrece la opción adicional de poder emitir el documento de embarque con el cierre contenedor en planta donde se carga. La modificación o adición de estos párrafos permiten un mejor sistema de enlace entre comprador y vendedor, facilitando la comunicación y enfocándose en las necesidades de ambos, así como en las obligaciones que cada uno adquiere al comprar o vender un producto. Recordad que los Incoterms cambian cada 10 años para dar nuevas actualizaciones, y aunque es posible utilizar los anteriores, en este caso los de 2010, es recomendable utilizar los más actualizados. Ahora vamos a ver cuándo se comenzaron a utilizar. La creación de la Cámara de Comercio Internacional fue influenciada por el contexto económico a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Dice que fue en particular por los efectos de la denominada Segunda Revolución Industrial. Los antecedentes inmediatos de su creación se encuentran en el año 1905 en Lieja, donde tuvo lugar el primer Congreso Preinternacional de las Cámaras de Comercio de los principales países occidentales, pero no fue hasta la reunión de París en 1914 que se acordó la creación de una organización internacional con el objetivo de asegurar la armonía de todas las acciones internacionales que afectaran el comercio y la industria. Y pues la organización creó una sede en París de conformidad con la ley del 1 de julio de 1901 y bajo el liderazgo de Etienne Clementel, que fue el primer presidente. Y por último, la Cámara de Comercio Internacional, tras su creación y posterior asamblea constituyente, se reunió en París el 24 de junio de 1920 para iniciar una andadura profesional. La ICC de México fue fundada y se empezó a utilizar en el año 1945 como un organismo de afiliación voluntaria destinada a vincular al empresario mexicano con la comunidad internacional representada en la ICC. Y pues el Comité Nacional cuenta con el Consejo Directivo y la Comisión Ejecutiva, y ambos son presididos por un empresario que aporta su tiempo voluntariamente, y que el trabajo administrativo de la ICC México es encabezado por la Secretaría General. Los Incoterms empezaron a utilizarse para resolver problemas que surgieron con respecto a la contratación internacional, y se hicieron varios estudios de 1923 a 1928, que fue donde se crearon los primeros Incoterms, que eran la recopilación de términos comerciales que eran más usuales en 1936 y fueron inspirados en el Código Escandinavio de Compraventa y en los American Foreign Trade Definition. Y estos últimos dos fueron revisados en 1941 y eran los que coexistían o estaban junto con los Incoterms que se habían hecho en ese tiempo. Ejemplos en contexto. En estos dos ejemplos de aquí podemos ver que en el Centro de Comercio Internacional les está dando a en el primer ejemplo son las plazas vacantes de diversos cursos, y esta es solo la primera página, pero es prácticamente una carta de 6 páginas, y pues empieza diciendo con todos los países
con los que estará trabajando, empezando por el gobierno de Irlanda, mientras que del otro lado es un currículum para trabajar en este centro de comercio internacional, pero en este caso es de México, y son los requisitos que se tienen que tomar con respecto a las cartas o con respecto a los tratados que se tienen que seguir. Aquí podemos ver dos cartas que van dirigidas a de comercio internacional. Podemos ver el manual de crédito directo de corresponsales del exterior, que es del banco, y vemos todos los requisitos que tiene para ser enviada. Esta es la primera página de 5, que tiene forma de crédito documentario, fecha de emisión, ordenante, código de divisa y monto, referencia, fecha y lugar de expiración, beneficiario, y tiene el disponible. Además tiene condiciones adicionales. Mientras que del otro lado podemos ver que esta empresa se está promoviendo a sí misma para poder comerciar internacionalmente al ser una empresa de aduanas. Está diciendo que cumple con todos los requisitos necesarios para poder formar parte de este negocio.